Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, este día. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Pedimos, Padre, que bendigas esta reunión que tenemos este día con la presencia de tu Espíritu, Señor. Gracias por convocarnos, Padre, a escuchar tu palabra. Gracias, Jesús, por tu salvación. Llena, Señor, nuestras copas con el aceite de tu Espíritu Santo para que nuestra transformación del Espíritu sea completa. Saludamos a nuestra amada familia de Llaves de Sión, así como a los invitados, a nuestros amigos que nos acompañan este domingo 18 de octubre. Quiero invitarles a que me acompañen también a leer Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel y a Guatemala. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, reposamos en ti, ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor, y descansamos en ti. Ahora vamos a recibir tu mensaje, Padre, a través de Conchita, mi esposa, pidiéndote, Señor, que el mensaje que tú traes para nosotros este día cumpla el propósito para el cual tú lo envías. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Que la paz del Señor nos acompañe esta mañana y que el Espíritu Santo en su misericordia tenga nuestros corazones abiertos para escuchar, para ver y para entender lo que el Espíritu nos quiere decir como su iglesia. Esta mañana nosotros vamos a continuar con el estudio de la semana pasada. Hemos estado viendo lo que Jesús habla en el capítulo 24 de Mateo, que vimos que es un pasaje escatológico, profético, que el Señor Jesucristo habló en un momento que fue difícil para él. ¿Y por qué fue difícil? Porque de acuerdo al contexto en que Jesús está hablando, vimos en el capítulo 23 cómo el Señor está dolido en su corazón y acaba de confrontar a los religiosos del templo porque les dice que ellos mataron y apedrearon a los profetas que les fueron enviados porque no querían oír, no querían poner atención a lo que verdaderamente Dios les estaba diciendo. Él había venido para salvarlos, para rescatarlos, para sacarlos de la religiosidad y de tanto error que tenían a causa de cómo ellos mismos habían estado arreglando la palabra a su manera de pensar y no a la manera en que Dios se las había establecido. Les dice también, y vimos nosotros, cómo el Señor viene y les dice a ellos que a causa de esto, la casa se va a quedar desierta. Y sabemos que está hablando del templo, estamos hablando que Él se va a ir del templo. Él es la presencia de Dios, Él es la imagen misma de la sustancia del Señor, nos dice Hebreos, y Él va a irse. Así que les advierte que se va, pero va a regresar el día que ellos digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Y cuando vimos este pasaje nos dimos cuenta que Él les está diciendo que verdaderamente va a llegar el día donde ellos van a estar clamando porque el Mesías venga, porque el Mesías los salve, porque el Mesías los libere, y ese es el día donde Él va a regresar con ellos. Así que Él se va, sale del templo, llega al monte de los olivos, y cuando está viendo a Jerusalén, 4 de sus discípulos que vimos ese día, que eran Pedro, Jacobo
estaba Santiago, estaba Andrés, se unió a este grupo, a Juan que también estaba con ellos, y los 4 le preguntan, le hacen 2 preguntas. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Porque Él les dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Así que le preguntan que cuándo va a suceder eso y que cuáles son las señales del fin del siglo. Así que vimos nosotros que Jesús en Mateo no pone la respuesta de cuándo va a hacer eso, pero sí en Lucas nosotros vemos claramente cuando habla que va a venir Tito, el general del ejército romano, los va a destruir, habla de la diáspora, los dispersa a todos y luego él empieza ya a hablar de las señales del tiempo del fin, que fueron las que nosotros vimos la semana pasada. Estuvimos hablando entonces la semana pasada de lo que es la tribulación o principio de dolores, lo que es la gran tribulación. Vimos como en el versículo 15 es el punto pivote porque habla de la abominación desoladora de la que habló Daniel, o sea que el Señor Jesucristo le da validez a esa profecía y él mismo dice que eso mismo va a suceder como señales de antes del fin del siglo. Vimos que el fin del siglo no es fin del mundo, sino que es el fin de la era donde Satanás quiso levantar su propio gobierno al que se le conoce como el sistema mundo o como Babilonia. Ese es exactamente el fin del siglo al que se está refiriendo cuando él está hablando. Entonces todo eso nosotros lo vimos y ahora nos toca ver su regreso, su venida, porque nos quedamos en el versículo 28 y hoy comenzaremos con el versículo 29. Quisiera pedirle que tenga su Biblia con usted a la mano, porque hay muchas citas que vamos a estar leyendo y que usted entendería mejor si usted toma su Biblia y sigue la lectura junto conmigo para que descubramos lo que el Señor nos quiere decir. La palabra del Señor nos empieza diciendo entonces en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, él empieza a dar ya las señales de su venida y está hablando que va a ser un tiempo muy difícil, que va a ser un tiempo donde hasta se va a conmover el cielo. ¿Y por qué se va a conmover el cielo? Y entonces, ¿por qué va a pasar esto? ¿Por qué se va a oscurecer el sol? ¿Por qué la luna no va a brillar, las estrellas? Porque entonces, dice el versículo 7, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces vemos nosotros que cuando en una de las señales Él dice, mirad que nadie os engañe, o sea que el engaño va a ser una de las señales más fuertes porque lo repite varias veces y cuando en la Biblia una palabra se repite varias veces es una cita clave, es una palabra clave y está hablando del engaño y el engaño es que van a haber falsos cristos y falsos profetas y que van a decir, miren, el Cristo está aquí o el Mesías está por allá y dice, no vayan. ¿Por qué? Porque Él no va a venir. Él va a venir hasta que pase toda esta tribulación. ¿Y cómo va a venir? En las nubes. Él no está en la tierra. Él viene de arriba. Por eso les dice, miren, no se dejen engañar. Pero recuérdense que le está hablando claramente a los judíos, porque nosotros los cristianos tenemos la guianza del Espíritu Santo, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos lo que Jesús habló, tenemos sus advertencias y por lo tanto nosotros sí tenemos que saber lo que va a pasar. Así que aquí les está advirtiendo a ellos, no se dejen engañar, porque el Cristo no está en ningún lado. Viene de arriba y aquí dice claramente que Él viene en las nubes y tenemos otro pasaje donde dice que vendrá en las nubes y que todo ojo lo verá. Y entonces dice claramente, y enviará, dice el 31, a sus ángeles con gran voz de trompeta
y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjese lo que está diciendo aquí. Él va a enviar a sus ángeles. Cuando vengan las nubes, porque usted sabe que no viene solo, Él viene con los ángeles y Él viene con los santos que resucitaron para venir con Él a gobernar este mundo. Y entonces Él está diciendo que va a enviar a sus ángeles con voz de trompeta. Al decir con voz de trompeta, lo que está diciendo es que ellos van a venir tocando una trompeta. Vamos a oír la trompeta. Y entonces dice, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Entonces, para que entendamos esto, vamos a ir al versículo 40, porque el versículo 40 se conecta con lo que él está diciendo aquí. Y en el versículo 40 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, fíjese bien lo que yo le quiero explicar. Porque dentro de todas las señales, por supuesto que nosotros hemos hablado del arrebatamiento, del rapto. Y si usted estuvo el miércoles en la noche conectado al servicio de Llaves de Sion, hablamos y explicamos todo acerca de este tema. Pero yo quiero que usted vea que aquí el Señor no está hablando del rapto, no está hablando del arrebatamiento, que ha sido algo de la gente ha interpretado de esa manera cuando dice uno se queda, otro se va, y entonces inmediatamente pensamos en eso. Pero recuérdese, si usted tiene la Reina Valera 60, es la que yo uso, tiene un título arriba del versículo 29 y dice la venida del Hijo del Hombre. O sea que aquí las señales, lo que está hablando Jesús a partir de este versículo es su segunda venida, es su regreso. Nosotros vimos la semana pasada todas las señales que van a haber antes de que Él regrese, pero lo que Él va a hablar en este momento tiene que venir con su regreso. Y entonces Él está diciendo que Él viene en las nubes y que cuando Él venga en las nubes sus ángeles van a tocar la trompeta y llamará de los 4 vientos a sus escogidos. Pero ¿cómo los va a llamar? Es lo que tenemos que saber. Y está diciendo que en el campo habrán 2 que estarán trabajando allí, y uno va a ser tomado y el otro dejado, y van a haber 2 mujeres, estarán moliendo, y una será tomada y la otra será dejada. Yo quiero explicarle esto, porque hemos tenido mucha confusión en cuanto a este tema, y quiero que me acompañe, por favor, al capítulo 13 de Mateo, porque en el capítulo 13 de Mateo está la explicación de este pasaje. Yo quiero que usted sepa que hoy se va a romper un paradigma para usted, porque Mateo 13 siempre nos lo han explicado como el rapto, pero si usted pone atención, esto está conectado con Mateo 24, que es lo que nosotros estamos leyendo en este momento. Y yo quiero que usted me acompañe al versículo 24. En el versículo 24 al versículo 30 habla del trigo y la cizaña. Usted conoce esa parábola. Y fíjese que es una palabra, o sea que está hablando en sentido figurativo. Pero entonces él está diciendo que un hombre, un padre de familia, compró una buena semilla, la mejor semilla, y la sembraron en el campo. Pero cuando empezó a crecer la semilla, dice que ellos durmieron. Dice, pero, dice el 25, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo hizo esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también
con ella el trigo. Y entonces mira el versículo 30 es muy importante porque dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Primero se tiene que recoger la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Así que cuando le dicen, Señor, arrancamos la cizaña, les dice, no la arranquen. No sea que por arrancar la cizaña también arranquen el trigo. Así que el mismo Señor está diciendo, Él sembró una buena semilla, el enemigo sembró la mala semilla y van a crecer juntos. ¿Y cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar juntos? Hasta el tiempo de la siega. Así que nosotros tenemos que entender que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero uno lo sembró el padre de familia y el otro lo sembró el enemigo. Entonces, el versículo 36 dice que despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y entonces yo necesito aquí que usted ponga mucha atención, porque aquí vamos a entender de lo que Jesús está hablando. En el versículo 40 y 41 de Mateo 24, de su venida, porque realmente si usted se da cuenta, la primer señal es que Él viene del cielo, pero la segunda señal que Él dice es que vienen los ángeles con Él y vienen a recoger. Entonces fíjese lo que dice cuando Él empieza a explicar en el versículo 37 el trigo y la cizaña. Esa parábola es importante. Dice, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, si usted lo conecta a Mateo 24, los ángeles vienen con trompeta. ¿Y a qué vienen? Pues vienen precisamente lo que dice el versículo 30 de Mateo 13, dice, al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, pero está explicando que los segadores son los ángeles. ¿Y qué van a hacer? Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recogen el trigo en mi granero. Entonces cuando el Señor está diciendo que hay dos en el campo y uno se va y el otro se queda, es donde hemos confundido el mensaje y hemos pensado el arrebatamiento y pensamos que los que se van de primero son los que son arrebatados. Pero recuerde, este contexto, aún este contexto no está hablando, el de Mateo 13 no está hablando del arrebatamiento, sino que si usted se fija, es muy claro cuando el Señor dice al final del versículo 40 del capítulo 13 de Mateo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. No está hablando del arrebatamiento, está hablando del fin del siglo, está hablando de las señales de la venida del Señor cuando Él regresa en su segunda venida. Y por eso lo advierte, cuando Él explica, Él lo dice claramente, que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, ¿a quiénes son a los que van a recoger? ¿A quiénes son a los que van a levantar? ¿A quiénes son los que se van a llevar? Pues está diciendo claramente que a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a ellos los agarran en manojos, había dicho él cuando hablaba que eran cizaña, para tirarlos al fuego. Así que a los primeros que ellos levantan y sacan, a los que están llevándose, es a los que han sido sembrados por el maligno.
Pero entonces tenemos que entender algo. En el mundo hay dos clases de personas. Las personas que han reconocido a Cristo y que por eso pertenecen al reino de los cielos, y están aquellos que el mismo diablo, porque así dice que el que sembró la mala semilla es el diablo, es gente que sirve a Satanás, es gente movida por ese espíritu inmundo. Entonces, pero está diciendo, van a crecer juntos. Porque está, ¿y dónde? En el mundo. Porque Él está diciendo que el campo es el mundo. Entonces tenemos que entender, porque vemos que cada día la maldad está más grande, pero el Señor está advirtiendo y está diciendo, sí, van a crecer juntos hasta el día de la siega, cuando yo voy a enviar a mis ángeles, y los ángeles van a sacar primero, porque dice la palabra, recojan primero la cizaña. Fíjese lo que dice la palabra, recojan primero la cizaña. Así que a los que usted lee en Mateo 24:40, que son llevados de primero, no habla del arrebatamiento, y tampoco son los que sirven a Dios. Los que sirven a Dios se van a quedar. ¿Por qué? Porque Jesús viene a reinar y entonces van a reinar con Él. Así que los que se quedan son los hijos de Dios, son los que se arrepintieron y se convirtieron en la gran tribulación, porque va a haber gente que se va a convertir en la gran tribulación, y esa es la gente que se va a quedar, porque lo están esperando en su segunda venida y Él viene a reinar. Yo sé que para muchos entender esto es como difícil, porque casi la mayoría de los predicadores siempre enseñaron que era el arrebatamiento. Entonces tenemos la idea que eso va a pasar, pero acuérdese que el arrebatamiento ya fue. Nosotros lo vimos el miércoles en la noche. Esta gran tribulación, la iglesia no la pasa. Entonces, si ya nos fuimos con el Señor, no puede estar hablando del rapto, no puede estar hablando del arrebatamiento, sino que está hablando de lo que va a suceder cuando Él venga. Y me pasé al versículo 40 del capítulo 24, porque va conectado cuando Él viene y envía a sus ángeles para hacer lo que dice la parábola del trigo y la cizaña, separarlos. Pero los que se llevan para llevarlos al fuego es a los que sembró el maligno. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces fíjese que otra de las señales para que el Mesías pueda regresar, para que el Mesías pueda venir, lo vamos a ver nosotros en este momento, porque es impresionante. Dice, de la higuera aprended. Así que dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces hay varios principios que nosotros tenemos que aprender. Usted sabe que en la Biblia hay diferentes árboles que son una tipología de Israel. Podemos nosotros ver, por ejemplo, dice, hay un lenguaje figurativo aquí cuando Él está hablando de la higuera. El Señor está usando un lenguaje figurativo, por eso es que está diciendo la higuera, pero está diciendo aprended la parábola cuando ya su rama está tierna. Entonces, fíjese que es importante, porque la higuera simboliza los privilegios nacionales de Israel. Usted sabe que está la vid, que también lo simboliza, y usted sabe que está el olivo. Pero aquí nosotros, de acuerdo al contexto, vamos a hablar acerca de la higuera. Y dice
¿Qué quiere decir eso de privilegios nacionales de Israel? Los privilegios de ser una nación, porque son un pueblo de pacto que está en una tierra de pacto y de existir como nación en esa tierra de pacto. Pero lo importante es que usted puede ver, por ejemplo, en Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, aún con todo, yo me gozaré en el Señor. Hay muchas citas bíblicas. Tenemos en Oseas 9:10, en Jeremías 24:5, Joel 1:7, Primera de Reyes 2:45. Yo por tiempo no puedo leer todas las citas bíblicas, pero si quiere se las repito para que usted las anote y las busque donde habla acerca de Israel. Oseas 9:10, Jeremías 24:5, Joel 1:7, Primera de Reyes 4:25, Habacuc 3:17. Así que el olivo simboliza los privilegios religiosos de Israel. ¿Por qué religiosos? Porque hay un pacto entre Abraham y el Señor. Y ellos, por ser descendencia de Abraham, están en ese pacto. Y al estar en ese pacto, entonces ellos pueden recibir todas las bendiciones que conlleva ese pacto. Así que es importante que entendamos que cuando Él está diciendo de la higuera aprender, ¿y qué es lo que tenemos que aprender? Que cuando ya su rama esté tierna y brota, ¿y qué significa que su rama esté tierna y brote? Quiere decir que va a florecer. De eso está hablando, que va a florecer Israel. Va a regresar otra vez Israel a su tierra de pacto. Nosotros vimos la semana pasada cuando el Señor dice que va a quedar desierto sin su presencia ese lugar y que no va a quedar piedra sobre piedra porque los van a destruir. Y ahí está hablando de la diáspora. Y miren, nosotros hablamos del exilio que hubo de los persas, ¿verdad? Cuando Israel fue llevado con los persas y no sabemos qué pasó porque fueron asimilados por su cultura. Hablamos también del exilio babilónico cuando estuvieron 70 años los de Judá en Babilonia, pero casi nunca hemos hablado del exilio romano. Y el exilio romano fue el más fuerte porque el exilio romano destruyó totalmente todo. Tuvieron que huir a todas las naciones, ahí se regaron. Y ese exilio duró 1947 años. 1947 años después, la Segunda Guerra Mundial, usted sabe el holocausto terrible que sufrieron, todo lo que ellos pasaron porque no tenían una tierra donde estar y la ONU dispone entregarles de nuevo la tierra de Israel. Ahí se las entrega y regresan. Ahí se empieza a activar el reloj de Dios. Por eso es que dicen que Israel es el reloj de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que le está hablando tiene que ver con su pueblo Israel. Entonces nosotros tenemos que tener la mirada en Israel porque ahí están las señales que nos van a servir a nosotros para entender en qué tiempo estamos proféticamente hablando de acuerdo a lo que Jesús dijo. Entonces, imagínense qué tremendo lo que Él está diciendo. Pongan atención cuando la higuera reverdezca. Nadie se imaginó que otra vez Israel pudiera existir. Nadie se imaginó jamás lo que iba a pasar con ellos. Pero si vamos nosotros, y usted me acompaña, por favor, a Ezequiel capítulo 37. Usted conoce ese pasaje, toda la gente lo habla, se hace mucha alegoría sobre ese pasaje. Los huesos secos, cuando el Señor lleva a Ezequiel y lo lleva a un campo de huesos secos y le dice, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y gracias a Dios que el profeta no dijo no, el profeta le dijo, eso solo tú lo sabes. Y entonces le dice, profetiza sobre estos huesos secos. Mire desde dónde el Señor manda a profetizar sobre Israel. Pero no era una profecía que se iba a cumplir en ese instante. Él está hablando para el tiempo del fin.
Pero mire algo importantísimo. ¿Por qué es importante la palabra profética? Porque la palabra profética es la palabra que Dios pone en la boca de una persona. Y esa palabra profética trasciende, la palabra de Dios trasciende en el tiempo. Para Él no hay tiempo, para Él no hay distancia, para Él no hay límite. Y Él lo que hace es que desde ahí le dice, profetiza sobre los huesos secos que van a vivir. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 11 del capítulo 37. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Mire, ya no tienen esperanza. Ellos mismos se ven como esos huesos secos, sin esperanza, se ven muertos, sin vida. Por tanto, profetiza y diles, oiga el versículo 12, dice, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Oiga lo que está diciendo el Señor. Y aquí, aunque estaban en Babilonia, no está hablando que los va a sacar de Babilonia para regresarlos ahí. Esta es una profecía del tiempo del fin. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Los sepulcros son las naciones donde ellos han estado. Fíjese que no dice el sepulcro si hubieran estado en Babilonia. Dice sepulcros. Él está hablando en plural porque en ese momento ellos van a estar regados en todo el mundo. En todos lados van a estar ellos metidos. Y dice, dice el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Si usted ve, está en plural. Pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que hablé, lo dije, dice Jehová. Entonces imagínense, aquí ya estaba profetizando lo que iba a pasar. Nunca nos lo imaginamos. La gente nunca se imaginó que después de 1947 años iban a resurgir, la higuera iba a reverdecer. Y estamos viendo de verdad que esto nos tiene que dar a nosotros confianza en Dios, fe en el Señor, porque estamos viendo que lo que Dios dice siempre se va a cumplir. El tiempo le pertenece a Él y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el tema que estamos tocando, porque Él conoce los tiempos y sabe lo que tiene que hacer para que todo esto suceda. Pero Él está hablando claramente y Él está diciendo que nosotros tenemos que poner atención. Lo primero que tenemos que ver, una de las señales, es que Israel haya regresado. Y si usted ve lo que estamos viviendo ahorita, mucha gente, y usted debe haber leído también en su WhatsApp que mandaban diciendo, pestes siempre han habido, y hablan de la peste española, de la peste bubónica, de la peste por aquí, por allá. Sí, han habido. Y guerras también, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero Israel todavía no había regresado a la tierra de pacto. Así que no era el tiempo, porque no habían regresado. Y una de las señales es que tenemos que poner atención. Esa generación, la generación que va a ver todas las señales cumplidas, tiene que poner atención. Y lo primero es que la higuera tenía que reverdecer. Y esa es Israel. Entonces, esta es una de las señales que nosotros ya estamos viendo cumplidas. Y eso de verdad tiene que alertarnos. Ya tiene 70 años. Usted sabe, al menos en mi época, cuando yo estudiaba en el colegio y estudiábamos idioma español, nos enseñaban que el hebreo era una lengua muerta. Estaba dentro de las lenguas muertas. Ahora toda la gente quiere hablar hebreo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el poder de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Señor? ¿Se da cuenta que todo lo que Él profetizó? Y usted sabe que a estos profetas los apedrearon, los mataron, no les creían.
porque no entendían el tiempo de la profecía. Pero nosotros lo estamos viendo ahora. Así que entonces dice, de la higuera aprendan. Pero fíjese que es una orden que le está dando. Aprendan de la higuera. Pongan atención. Fíjense. Eso es lo que él está diciendo. Entonces dice el 33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No dice día y hora, pero nos da señales. Y está diciendo, cuando empiecen a ver esto, cuando empiecen a ver la higuera reverdecer, sepan que el tiempo está cerca. No habla de 1 año, no habla de 100 años, solo habla que ya está cerca. Y entonces dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. Entonces cuando está diciendo, no va a pasar esta generación, ¿qué generación? Pues la generación que tiene que ver todas las señales juntas cumplirse. Nosotros ya hemos visto algunas y la que más nos impacta es la de Israel. Faltan otras, pero él está diciendo, el tiempo está cerca. Entonces, ¿a qué generación? Porque decían, ellos han de haber pensado, los discípulos que estaba hablando, no pasará esta generación, ellos seguramente estaban pensando, ya va a venir. Pero él está hablando de la generación que vea las señales. Tiene que ver todas las señales juntas cumplirse. Guerras, terremotos, pestes. Pero lo que va a marcar esto es Israel. Y acuérdese que esta es una profecía para ellos. Entonces dice la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a dejar de ser, nunca se van a dejar de cumplir. Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra. Usted sabe que después del milenio, esta tierra desaparece, pero es después del milenio. Y entonces vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Pero nunca se va a dejar de cumplir lo que Él dijo. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces dice inmediatamente, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. En este momento Jesús estaba aquí en la tierra y ni Él lo sabía. Ni Él sabía cuándo iba a ser ese momento. Así que está diciendo, miren, mis palabras se van a cumplir. No les puedo decir día, no les puedo decir tiempo, ni los ángeles lo saben, yo tampoco lo sé. Solo mi Padre. Porque el que tiene el plan perfecto para el rescate de la humanidad es Dios. Él mismo fue el que le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y está hablando que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza, le va a quitar la autoridad. Eso es lo que va a hacer. Y se va a cumplir. Y estamos viendo lo que está pasando. Entonces dice, más, fíjese bien el 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mire, Él está comparando los tiempos. Y podemos ir, por favor, a Génesis capítulo 6, porque Él está comparando el tiempo del fin, el tiempo que va a provocar que el Señor regrese, lo está comparando con el tiempo de Noé. Y si nosotros vamos a Génesis 6:5, mire lo que dice del tiempo de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire, ¿a qué punto había llegado la maldad de los hombres? Usted ha oído hablar de los tefilín, los gigantes, ángeles caídos que se metían con mujeres. Era una depravación espantosa, era una maldad lo que había, terrible. Ahí ya estaba funcionando la maldad en toda su potencia. Y estamos viendo que igual está ahora, que el mismo Señor está diciendo que es la culminación de la maldad del hombre, porque el maligno sembró cizaña en el mundo. No fue Dios el que puso la cizaña en el mundo, no fue el Señor. Por eso la parábola de la cizaña y el trigo nos lo explica. El trigo son los hijos del Señor. Pero dice que el maligno sembró cizaña y las cizañas son los hijos del diablo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. O sea que así como Dios ha metido a su gente en el mundo, y es la iglesia, para detener la maldad, también el diablo ha metido a su gente en el mundo para que la maldad fluya y destruya todo lo que es de Dios, porque Él quiere venir a sentarse como que si es Dios en el templo. Ese es el deseo del corazón de Satanás. Y la única manera de hacerlo es metiendo a su gente, metiendo a su gente, metiendo a su gente. Un día al hijo de un amigo nuestro lo secuestraron y le pidieron una cantidad X que pagara el papá para soltarlo. Y entre todos los amigos juntó el dinero, pagó el rescate y no le devolvieron a su hijo, y a los pocos días lo encontraron muerto. Cuando le pidieron el rescate ya lo habían matado. Y me recuerdo re bien que en el servicio el pastor encargado decía: miren, esto ya no es gente endemoniada, ya son demonios en la carne de la gente, encarnados, son demonios encarnados. Y cuando usted mira lo que está pasando, lo que están haciendo con los niños, cuando usted mira lo que está pasando en el mundo, que ahora quieren matrimonios igualitarios, que ahora quieren que se acepte como bueno el aborto, ahora quieren, hasta los pedófilos ya están pidiendo que ellos también tienen derecho de amar a los niños. Usted ha visto, todo eso nos lo pasan a nosotros, ofende. Y si nos ofende a nosotros, imagínense lo que debe ofender a Dios. Están viendo que están secuestrando gente, jovencitas, para violarlas y a otras para venderlas como trata de blancas. Mire lo que está pasando en el mundo. Los políticos, tristemente la mayoría de nuestros políticos ya no van por amor a su nación y ver cómo mejora la nación, sino para ver cómo se levanta su partido y cómo se enriquecen ellos. Nosotros podemos ver lo que está pasando en el mundo. La maldad está llegando a un punto donde el Señor va a decir: me arrepiento de haberlos hecho. Me duele el corazón de ver lo que hace. Y si el corazón de Dios se duele, imagínese el nuestro. Pero dice la palabra del Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Puso a Noé a hacer un arca. Le dijo: haz un arca para ti y para tus hijos. Tu familia va a entrar. Y todo aquel que crea y se una a ti va a entrar. Y nadie se le unió. Se burlaban de él, lo trataban de loco. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, vino el diluvio y solo se salvó él. Por supuesto que Dios hubiera querido que se salvara más gente, que se arrepintiera más gente, que llegaran a ayudar a Noé, pero lo trataron de loco. Y por eso dice: mire, el mundo seguía igual, la gente se casaba, la gente se comprometía, la gente hacía todo como lo vemos ahora, hasta que empezó a llover. No esperemos a que llueva, mis amados.
No esperemos, porque ya el Señor nos está dando señales de que va a venir. Y el rapto viene antes. Y yo estoy segura que todos nos queremos ir antes. Y no queremos pasar todo este tiempo de tribulación tremenda. Así que Él está diciendo claramente, va a ser como en los días de Noé. Va a ser como en los días de Noé. La gente no creyó, la gente se reía, la gente se burlaba, porque miraban haciendo un arca. Y sabe, hay muchas personas que dicen, esto yo no lo puedo asegurar que sea así, pero lo toman como una alegoría, que el arca de Noé representa el rapto, porque solo entró Noé y su familia, solo los que se iban a salvar entraron en esa arca. Y nosotros vamos a subir con el Señor cuando venga en la nube, pero no va a venir a la tierra. Él se queda esperándonos a que nos unamos a Él. Pero hay personas que piensan eso. Así que dice, luego el 40 y 41 ya lo vimos, que son los que son llevados, pero que son los hijos del diablo, que van a ser sacados de este mundo para irse al lago de fuego con su padre el diablo, al lugar que les pertenece. Pero entonces dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y mire lo que nos está diciendo, velen, velen, porque no saben a qué hora va a venir. Y se recuerdan el miércoles que hablábamos lo que decía Pablo a los tesalonicenses, que los que duermen, de noche duermen, pero los del día están alertas. Y entonces él está diciendo, miren, los borrachos se emborrachan en la noche, esperan la oscuridad para hacer las cosas malas, pero nosotros no somos de la tiniebla, nosotros somos hijos de la luz, hijos del día, para que estemos vigilantes, para que estemos esperando, para que estemos alertas con todo lo que Él nos está diciendo. Y da tristeza ver cuánta gente que viene a la iglesia no quiere entender esto. No se dan cuenta que el Señor lo que quiere es un arrepentimiento genuino, porque esto que estamos hablando, mis amados, se trata de vida o muerte. Jesús vino para darnos vida eterna, y si no aceptamos lo que Jesús nos dice, la muerte eterna es lo que es para nosotros. ¿Por qué habla de muerte eterna? Bueno, ¿qué significa muerte? Muerte significa separación. Entonces, cuando habla de muerte eterna, es porque la gente que no tenga vida eterna, ¿por qué dice va a morir eternamente? Porque Dios es vida, Él es la vida, y nunca van a estar en un lugar de vida, estar lejos de Dios. Cuando una persona físicamente fallece, es porque su alma, su espíritu salen de su cuerpo y se van con el Señor. Tienen que ir a dar cuentas. Pero cuando una persona muere en Cristo, la Biblia dice duerme, le llama dormir. ¿Por qué? Porque una persona que está en Cristo no muere, porque nunca va a estar lejos de Dios, no va a estar separado de Dios, va a estar con Dios. Y eso es lo importante. Y entonces el 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo el Señor. Porque primero dice, velad, velad. Pero ahora está diciendo, estad preparados. Mire las advertencias que nos está dando. Ahora dice, estén preparados. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensa. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces fíjese lo que está diciendo, bienaventurado aquel al quien el Señor encuentre velando y lo encuentre alerta, esperando, pero lo más importante, haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Fíjese bien en lo que tiene que hacer, porque esto es importante, porque es lo que Dios está esperando que hagamos nosotros.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Para qué los dejó el Señor en su casa? ¿Para qué los dejó ahí? Pues dice la palabra del Señor, para que le dieran el alimento a tiempo. Eso es lo que Él quería que hiciera. ¿Y qué significa darles el alimento a tiempo? ¿Cuál es el alimento de un creyente en Dios? La palabra de Dios. El darles aquello que los iba a preparar a ellos para estar atentos y alerta a su venida. Él mismo dijo, mi palabra es verdadera comida. Y usted se recuerda que Él dijo, yo soy el pan bajado del cielo. Tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Y por qué es que Él salió enojado del templo en el capítulo 23? Porque los que tenían que alimentar al rebaño, se alimentaban del rebaño, pero no los estaban formando ni educando para el momento en que tenían que entender las señales del tiempo del fin, las señales y lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Y nuestra responsabilidad en Llaves de Sión es eso. Por eso ustedes han visto cuánto tiempo tenemos predicando el Evangelio. Y dirán el Evangelio, pero si ya fuimos evangelizados. Pero tenemos que regresar otra vez a la verdad porque nos desviamos del verdadero propósito de Dios, del plan de salvación que tenía para nosotros. Y hemos acomodado, la mayoría de personas, hemos acomodado la palabra de Dios a nuestra forma de ser y de pensar en lugar de renovar nuestro entendimiento y pensar como Dios quiere que pensemos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero aquí está diciendo, ¿para qué lo dejó? Y para qué le dijo, tenés que estar vigilante, tenés que estar atento, tenés que poner atención. Tenés que saber que tenés que estar preparando a la gente para el tiempo que va a venir. Porque va a regresar el dueño de la casa, el dueño de la tierra, el dueño del mundo, va a regresar. Va a sacar a los usurpadores y se va a quedar reinando en este mundo. Y eso es lo que le está diciendo. Pero dice el 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué tremendo lo que está hablando el Señor. Mire qué duro es lo que Él está diciendo. Así que nosotros vemos que al final Él viene. Y entonces Él está hablando de dos tipos de personas que sirven al Señor. Fíjese que está hablando de siervos. Aquí ya no está hablando del mundo y de la gente del mundo. Aquí está hablando de la gente que estaba adentro, que lo servían a Él, que trabajaban para Él. ¿Se da cuenta qué tremendo de lo que Él está hablando en este momento? Está hablando de siervos fieles y está hablando de siervos infieles. Los siervos fieles que se preocupan por darle de comer a la gente. Pero está hablando de aquellos siervos que se empezaron a emborrachar con cualquiera. Como no viene todavía, como se va a tardar, comamos y bebamos y hagamos lo que nos dé la gana, como en los días de Noé. Está hablando de pastores, está hablando de profetas, está hablando de apóstoles, de maestros, está hablando de sus siervos, de los siervos infieles que entretienen a la gente, que les dan a la gente pan y circo, porque les gusta a la gente que los llenen de emociones. Usted sabe que a mí me han invitado a lugares a predicar donde yo llegaba y me decían, ¡ay, grita, hermana! ¡Ay, grita! No hay necesidad de gritar para predicar el Evangelio. Pero si usted quiere emocionar a la gente, hacerla gritar, brincar, meta de alaridos, porque eso emociona a la gente. Pero no se trata de emocionarla, se trata de prepararla, sobre todo en los tiempos que estamos, donde el Señor ya va a venir. Este no es tiempo de jugar a ser cristianos, mis amados. Este es el tiempo de reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Este es el tiempo de decirle, Señor, de verdad, ¿cómo estoy? Y lo hemos dicho tantas veces, casi todos los domingos,
Todos los pastores de llaves lo han dicho. El Señor fue el que nos encerró para revisar nuestro corazón. Ya no es el tiempo de estar en adulterio, ya no es el tiempo de estar en borrachera, ya no es el tiempo de vivir en ira, ya no es el tiempo de ser corruptos, ya no es el tiempo de pecar, porque el Señor ya viene, ya estamos viendo las señales. Entonces, mis amados, arrepintámonos. Dios nos está hablando hoy. Dios nos está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y arrepentirse es cambio de actitud. Es dejar, si yo iba para allá y Dios no está allá, yo me vuelvo a Dios, busco a Dios. Y empiezo en mi casa con mis hijos. Porque quiero que mis hijos se salven, no quiero que se queden, no quiero que tengan que vivir esa gran tribulación espantosa de la que hablamos la semana pasada y de la que hablamos el miércoles en la noche. Esto es más suave, pero está advirtiendo, y aquí si usted se da cuenta, aquí Él ya les está hablando a sus siervos. Ya le está hablando a sus siervos. Las señales ya están claras, las estamos viendo. Él dijo, no sé día, no se ora, pero estén preparados, y de eso se trata. Preparémonos, amados, preparémonos, porque va a venir, que no nos agarre como al siervo infiel, haciendo de las suyas, usando la iglesia, usando la casa de este padre de familia, dice aquí, para hacerte las suyas. Así que en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias a ti, porque creo que hoy en la mañana nos hablaste claro. El tiempo está cerca, las señales son muy claras y lo que tú nos estás advirtiendo también. Señor, nosotros bendecimos a Israel, tu pueblo, y pedimos misericordia para ellos. Y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo los guíe a la verdad, especialmente aquellos judíos fundamentalistas que oran por tu regreso, y porque están escudriñando la Torá todo el tiempo y los profetas para encontrar estas señales. Señor, ellos no pueden ver la señal de tu venida, como tampoco pueden entender ahorita que el anticristo vendrá y se sentará, Señor, en el templo haciéndose pasar por Dios, y que van a tener que huir, pero que de alguna manera esa revelación llegue a ellos, porque tú los amas, son tu pueblo de pacto. Pero a nosotros, Señor, en lo que hoy hablamos, permite que podamos entender, Señor, que estás pidiendo fidelidad de tus siervos, que estás pidiendo fidelidad de nosotros, que lo que tú quieres verdaderamente es nuestra salvación. Lo que tú quieres es que no tengamos que pasar toda esta gran tribulación, porque si ahorita sentimos que los tiempos son difíciles, Señor, ¿cómo van a ser los tiempos de después? Pero gracias por advertirnos, gracias, Señor, por decirnos, gracias por enseñarnos las señales, gracias por hablarnos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a los pastores de llaves de Sión a darles el alimento correcto. Tú nos dejaste para alimentar a tus hijos, Señor, enseñarles la verdad, formarlos para ti, porque los amas. Te pido en el nombre de Jesús que entendamos el mensaje para gloria de tu nombre, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El principio de la siembra y la cosecha, hermanos, sabemos que fue establecido por Dios mismo. Y es por eso que nosotros, como hijos de Él obedientes y siervos fieles, como decía Pastora Conchita, debemos obedecerle sembrando en el reino, sembrando nuestros diezmos, nuestras ofrendas. En pantalla pueden ver ustedes la forma como se puede hacer, haciendo una transferencia o un depósito directo al banco GIT, o bien a través de un servicio de mensajería cuando ustedes puedan comunicarse a la iglesia para coordinarlo. Recordemos que únicamente no sembramos en la iglesia, sembramos en el reino. Así debemos verlo con esa dimensión espiritual que el Señor nos pide. Les invito entonces que me acompañen a orar por esto, por las ofrendas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de sembrar en tu reino. Fieles, Señor, a tu palabra y con toda la fe en ella,
que tú abrirás las ventanas de los cielos y bendecirás al dador alegre, al sembrador alegre. También te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que el tiempo de hoy están pasando por alguna dificultad económica, porque también son tus hijos, Señor, y tú los amas igual. Provéeles, Padre, provéeles una fuente de ingresos de una forma sobrenatural como tú lo haces. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya para concluir nuestra reunión, quiero vamos a exhibir ahí la pantalla de las actividades de la iglesia durante esta semana, con la única salvedad que esta semana, por ser martes, día de asueto, no habrá reunión de estudio bíblico el día martes. Todas las demás actividades siguen igual. Muy bien, hermanos. Hemos finalizado nuestra reunión con el Señor este domingo y solo nos queda recibir de Él la bendición. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Que la paz del Señor esté con nosotros todo este tiempo y en sus corazones. En el nombre de Jesús. Gracias. Hasta pronto.